Tadej Pogačar vence a todo el mundo en esta edición del Tour de Flandes para conseguir su segundo triunfo en esta carrera. Top, y arrancamos estos 10 minutos de contrarreloj individual con el análisis de las noticias más importantes del mundo del ciclismo de ruta, hoy, 6 de abril. Y lo hacemos precisamente con el análisis de dos de las principales carreras que se han disputado en el día de hoy. Por un lado, el gran triunfo de Harold Martín López en el Tour de Grecia, donde ha conseguido la clasificación general. Y por supuesto, la gran victoria de Tadej Pogačar, atacando solamente en los lugares específicos del viejo Quaremont y del Patenberg para hacerse con el Tour de Flandes. Por encima de Mathieu van der Poel, que sufrió una caída al principio de la carrera que pudo haberle penalizado en el desarrollo de la misma. Comencemos cronológicamente con los resultados de las carreras que se han producido a lo largo de la jornada de hoy y por supuesto en el Tour de Grecia. El Tour of Hellas ha sido un final al sprint en esa plaza de la Sintagma en Atenas después de haber salido de maratón y recorrer 155 kilómetros, donde Matteo Moschetti, el corredor del Q36.5, se ha impuesto en ese sprint por delante de Dylan Groenewegen, corredor del Jayco, o de Gleb Syriza, el corredor ruso que pertenece al equipo XDS Astana, pero que está inscrito como el equipo de desarrollo. Recordemos que el corredor chino había reemplazado a Gleb Syriza en esa primera plantilla. Él está inscrito en la plantilla de desarrollo, pero puede correr este tipo de competencias de categoría 2.1 y es lo que ha hecho siendo tercero en la etapa del día de hoy. Esto refuerza lógicamente la posición del equipo kazajo, que está a la casa de los puntos. Y en la clasificación general, pues el gran logro del corredor ecuatoriano Harold Martín López, que se apunta así la primera victoria importante en una categoría de la UCI, en este caso de 2.1, haciendo que se con 125 puntos de esta clasificación. Esto le permitirá dar un salto cualitativo muy importante en la clasificación de esta semana, que lo estaremos tratando a lo largo de los días. El segundo fue Anton Schiffer, el corredor alemán que del Big 8 obtuvo esa segunda posición a 21 segundos del corredor ecuatoriano. Y tercero fue el francés André Mere del equipo del Rockers Tietema Bet, y que pues también estuvo durante estos días. Incluso recordemos que una de las etapas de esta carrera tuvo que ser suspendida debido a la lluvia, pues el corredor ecuatoriano del XDS Astana ha logrado mantener su posición de fuerza y alzarse con esta carrera que se disputó en carreteras griegas. Vamos a analizar ahora la gran carrera del día de hoy, que no es otro que el segundo monumento de la temporada, el Tour de Flandes. Flandes es una zona en Bélgica donde se corren estas tradicionales competiciones, tanto en categoría masculina como femenina. En la categoría masculina, 269 kilómetros de recorrido en este segundo monumento, en el que se tenía que pasar 3 veces por un encadenado que siempre ha sido donde se ha definido la carrera, y son esa combinación de dos subidas, ascensiones, después de pasar varios trozos que también tienen subidas con papé. El momento importante es el viejo Quaremont y el paso del Patenberg. En esos dos lugares es donde tradicionalmente siempre se decide la carrera, y en el día de hoy se había producido un movimiento muy curioso, y es que habían salido en escapada dos corredores importantísimos del equipo Ineos, entre ellos Filippo Ganna, y fue ahí cuando saltaron todas las alarmas, viendo cómo se estaba desarrollando la carrera. A esas alturas ya se había caído uno de los lugartenientes de Tadej Pogačar, que no era otro que el ecuatoriano Jonathan Narváez. Había tenido que abandonar la carrera, habían tenido un poco de desbarajuste en el equipo de los Emiratos en esos momentos previos a los puntos decisivos, es decir, que prácticamente el corredor esloveno se veía desprotegido de sus grandes lugartenientes cuando llegaba el momento decisivo de la carrera. Sin embargo, no se arredró, estuvo trabajando con mucha tranquilidad
velocidad, controlando la diferencia. Nunca pasó de 1 minuto 20 la escapada en la que iba Filippo Ganna con Connor Swift, y pues adelante también Tish Benoit, que fue uno de los 3 corredores que se vio sorprendido el pasado miércoles a través de Flanders por el corredor norteamericano del Education First, Nelson Powles. Pues estaban montando una carrera que en un momento llegó a ser casi desconcertante, porque ni el Alpecin ni el equipo de los Emiratos tomaban una iniciativa clara para echar abajo esa escapada, y sin embargo poco a poco, con el trabajo que fueron realizando los equipos de manera mancomunada, se produjo la cacería de ese grupo de escapados que se fue disgregando cuando llegaron los momentos verdaderamente duros en esos muros de entre 600 y 1,5 kilómetros de longitud, con algunas paredes de casi el 13 hasta el 20% en algunos de los puntos, y esto provocó que se seleccionara la carrera en un momento dado. Estuvieron ahí adelante Mads Pedersen, el actual campeón Tadej Pogačar, y el campeón del año pasado del mundo Mathieu van der Poel. Estuvieron entre los 3 trabajando. Al final se sumiría también Jesper Stuyven, y en esta combinación de movimientos, cuando llegó el momento de la verdad, el ataque que desencadenó el corredor Tadej Pogačar fue inapelable. Intentaron seguirlo, había alcanzado a ese grupo el Visma con Mathieu van der Poel, con Matteo Jorgensen, no pudieron luego mantenerse. El corredor belga del Visma quería también cobrar venganza por lo que había sucedido el pasado miércoles, intentó en algún momento escaparse, pero no fue suficiente, fue alcanzado por precisamente un latigazo que lanzó Tadej Pogačar, seguido de Mathieu van der Poel, y a partir de ahí fue una sinfonía solitaria del actual campeón del mundo. Incluso en la parte llana, donde podían tener algún tipo de acuerdo entre los corredores que iban persiguiendo, iban 2 de el Lidl Trek, Mathieu van der Poel y el propio Van Aert, no se lograron reducir las diferencias. De hecho, estas fueron aumentando y pasaron de 20 segundos al minuto 1 que se apuntó en línea de meta el corredor esloveno, demostrando que no solo es un monstruo atacando en los muros, sino que en esa zona donde previsiblemente 4 corredores frente a 1 deberían haber intentado reducir la diferencia, no lo consiguieron, y más cuando eran 2 corredores del Lidl que podían entre ellos organizarse para intentar capturar al escapado. No solo eso no se produjo, sino que se amplió la ventaja, demostrando que efectivamente Tadej Pogačar es un hombre que tiene unas características para ser ciclista fuera de lo normal. Cobra así de alguna manera venganza. Él no quería tomárselo así. Él dijo que no tenía ninguna revancha con nadie porque no se sentía atacado por nadie, y que lo que a él le gustaba era disfrutar de las carreras, y pues hoy lo ha demostrado. Ha disfrutado, ha ganado, ha doblegado a todos sus contrincantes. Afortunadamente para el ciclismo se ha visto algo de mejoría de Wout van Aert, eso también es importante. Mathieu van der Poel, como les decimos, se había caído en los primeros kilómetros de la carrera, y esto pudo lastrar el desarrollo final en esos kilómetros decisivos del corredor holandés, por lo cual no se sintió del todo cómodo como había demostrado el año anterior para relanzar esos ataques o responder a los mismos ataques como lo hizo en la Milán-San Remo de Tadej Pogačar. Así que bueno, esos son los resultados que nos ha dejado esta carrera. Afortunadamente con sol no ha habido grandes dificultades, salvo pues esa caída que ha dejado por fuera, entre otros, a Jonathan Narváez. Luis Aular ha ocupado el puesto 37, llegando a 2 minutos 18 segundos, pero todo esto son enseñanzas también que hay que ir poco a poco acumulando. Así que ya a partir de mañana tendremos otras citas, ya con una carrera también muy importante por etapas, que no es otra que la Vuelta al País Vasco, la conocida como Itzulia, que arrancará con una contrarreloj individual en Vitoria de 16 kilómetros. Y bueno, veremos si Isaac del Toro definitivamente está en capacidad de llevar el liderato del equipo de los Emiratos en esta competición. Todas estas historias se las estaremos contando, los estaremos poniendo al día de lo que suceda con las clasificaciones, y por supuesto algunas de las reacciones que se produzcan a lo largo de estas próximas horas de lo que nos ha dejado este fabuloso
fabuloso Tour de Flandes. No me resta más que invitarlos a que me sigan acompañando en bicicleta. Yo soy Iñaki Berrueta.